Teoría del aprendizaje de Robert Mills Gardner, presentado por Daniel Oliveros, Andrés Rangel y Melvis Valencia, de la Universidad del Atlántico para la clase Educación y Teorías Pedagógicas Contemporáneas. Robert Mills Gardner, psicólogo y pedagogo estadounidense, ha publicado artículos y libros relacionados con el área del aprendizaje. Es sin duda uno de los personajes que más ha influido en la historia de la docencia. Las teorías de este psicólogo y pedagogo han marcado a varias generaciones de docentes, siendo uno de los más influyentes sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. La teoría del aprendizaje de Robert Gardner se considera como tal el resultado de la interrelación entre persona y ambiente, siendo un cambio de tipo comportamental, conductual e incluso de disposición o actitud respecto a una parte o a la totalidad de la realidad. Dicho cambio es mantenido en el tiempo como consecuencia de la interacción entre persona y ambiente, no siendo debido únicamente a cambios madurativos, sino a la vivencia de experiencias y repetición de estas. Para Gardner, la información llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales, para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria hasta que sea necesaria su recuperación. Si dicha información se corresponde con alguna previa, puede pasar fácilmente a almacenarse, pero en caso contrario será necesaria la práctica y repetición del aprendizaje. Las emociones intensas y las motivaciones facilitan o dificultan, según el caso, dicho almacenamiento y posterior recuperación. El enfoque de Gardner, organizado en términos de 4 partes específicas: los procesos del aprendizaje, el análisis de los resultados del aprendizaje, las condiciones del aprendizaje y la aplicación de la teoría de Gardner en la educación. Para Gardner, los procesos del aprendizaje se estructuran de la siguiente manera. Motivación es la fase inicial. Consiste en crear una expectativa que mueva el aprendizaje y que puede tener un origen externo o interno. Comprensión se denomina así a la atención del aprendiz sobre lo que es importante y consiste en el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le interesa aprender. Adquisición y retención. Este es el momento crucial del proceso de aprendizaje. Para Gardner, esto significa incidente esencial, porque marca la transición del no aprendizaje al aprendizaje. Recuerdo y transferencia son fases que corresponden al perfeccionamiento del aprendizaje. El recuerdo hace posible que la información se pueda recuperar, mientras que la transferencia permite que se pueda generalizar lo aprendido, que se traslade la información aprendida a variados contextos e intereses. Respuesta y retroalimentación. La fase de respuesta corresponde a la instancia de desempeño, que se constituye en un parámetro importante del aprendizaje. La retroalimentación consiste en el proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje se verifica y se afirma, se corrige y se avanza. Análisis de los resultados del aprendizaje. Existen 5 clases de capacidades que pueden ser aprendidas y que difieren unas de otras. Gardner en 1985 denomina a estas capacidades como los dominios de aprendizaje, y cada uno de estos dominios requiere diferentes maneras de controlar las condiciones del mismo con la finalidad de aumentar la probabilidad de un éxito en el aprendizaje. A continuación se muestran las características de estos dominios de aprendizaje, colocados en el orden de menos complejo hacia el más complejo. Destrezas motoras, información verbal, destrezas intelectuales, actitudes, estrategias cognitivas y condiciones del aprendizaje. Destrezas motoras. Para su aprendizaje se enfatiza la uniformidad y la regularidad de las respuestas. El aprendizaje está fuertemente influido por la retroalimentación y la enseñanza toma la forma de proveer prácticas reforzadas a las respuestas motoras. Información verbal. Se aprende gran cantidad de información. Nombres, hechos, generalizaciones acerca de las cosas y otras. Las respuestas esperadas son en especie de oración o proposición, o palabras escritas que demuestren el dominio de la información. Destrezas intelectuales. En este dominio se aprende a saber cómo hacer las cosas y requiere del aprendizaje previo del dominio de información verbal. Actitudes. Son las capacidades que influyen sobre la elección de las acciones personales, como los movimientos hacia las clases de cosas, hechos o personas, las reacciones emocionales, entre otros. Se utiliza para la enseñanza de valores. Estrategias cognitivas. Son destrezas organizadas internamente que gobiernan el comportamiento del individuo en términos de atención, lectura, memoria y pensamiento. Condiciones del aprendizaje. Está conformado por 4 elementos dentro de la situación de aprendizaje:
el estudiante, la situación de estimulación, la conducta de entrada y la conducta final esperada.